Hace poco veía un reportaje sobre los más atroces métodos de tortura que ha inventado la humanidad. Y me digo, qué bárbaro, qué ingenio tiene el ser humano para aplicar tecnologías en todo. Lástima que también lo use en cosas tan nefastas como la tortura, la ejecución. Hay maneras de veras tan creativas de provocar una muerte lenta y dolorosa, para alargar la agonía, para hacer daño sin afectar órganos vitales, con tal de que el sufrimiento se prolongue mucho más hasta la locura. Y pues era un recorrido escalofriante por diversos métodos de tortura, como el potro, ese que te estiraba los miembros. Por supuesto, entre ellos estaba la crucifixión, en la cual nuestro Señor Jesucristo padeció tanto sufrimiento, pero quiero llegar a esos donde no era tanto el dolor físico, sino que la tortura era algo que no te mataba, pero sí te deseaba morir, para que te des cuenta de que hay cosas peores que la muerte. Un tormento chino que me llamó la atención fue el de la gota de agua, cuando a el condenado lo inmovilizaban en una silla y arriba de la silla le ponían un balde de agua al cual le iba escurriendo lenta y constantemente una gotita que le iba dando en la frente, que es una parte muy sensible, pero una gotita de agua al fin. Dime, ¿te mata? No. ¿O te lastima siquiera? ¿Te hace daño? Tampoco. Pero esa gotita constante, por horas, quizá por días, sin que pudieras hacer nada para impedirlo, para quitarte de allí, pues poco a poco iba afectando la cordura del condenado, que caía en un estado de desesperación ante la angustia constante de cuándo iba a caer la siguiente gota o de que no terminara ese tormento. Y de veras que el condenado deseaba morir, pero la muerte llegaba hasta que la gota poco a poco le iba erosionando el cráneo hasta penetrarlo. ¿Qué maneras tiene el ser humano para causar dolor? Otro, el de la tortura blanca, cuando a un condenado se le encierra en una celda, en un cuarto donde se le prenden luces blancas muy intensas, pero que no se apagan, que día y noche están encendidas, de modo que el que está metido en ese cuarto, al poco tiempo, pues ya no sabe qué hora es, no sabe qué día vive. Como le dan la comida a diferentes momentos, pues no tiene manera de calcularle cuánto tiempo lleva ahí encerrado. Entonces cae en un estado permanente de angustia, de no poder dormir, de no saber cuándo saldrá de allí. Y de veras es esa paradoja de que muere porque no se muere. Y digo, ya veo que no es necesario causar dolor para poder atormentar a una persona. O sea, no necesitas necesariamente azotar o lastimar o quebrar huesos, sino con cosas tan sutiles como esas puedes llegar a provocar un sufrimiento terrible. Y esto me pone a pensar sobre el Evangelio de hoy, donde Jesús explica y extiende el sentido del quinto mandamiento, ese en el que simplemente se dice, no matarás. Bueno, entonces, mientras no mate a la persona, todo me es permitido. Torturarlo, provocarle grandes sufrimientos. Bueno, pues también sabemos que este mandamiento incluye la prohibición de lastimar. Pero hay tantas otras maneras tan sutiles de lastimar y que pasamos por alto, creemos que son lícitas porque no hay derramamiento de sangre, porque no hay una grave vejación a su persona, a su cuerpo. Sin embargo, las heridas del alma también duelen y estas se llevan muy ocultas o incluso manifiestas cuando a una persona se le pone una etiqueta, a una persona se le señala de algo falso o quizá de algo cierto, pero que por nuestra indiscreción va a ir ante la mirada de todos con ese peso, con esa condena. Cuando a una persona se le pisotea su dignidad, se le humilla, se le denigra hasta niveles de que ya no quiere vivir.
Quizá no eres tú el que le provoca la muerte, pero ¿cuántas veces han sido las personas empujadas a no querer vivir o a quitarse la vida por su propia mano, por la presión, por el desprecio, por la humillación a la que son sometidos? Pero, claro, de esto nadie te puede acusar. Esto nunca va a ser un cargo en tu contra en un tribunal humano. No es considerado un delito. Pero ante el tribunal divino es uno de los peores pecados, el pecado de la falta de misericordia. ¿Qué otras maneras hay de infringir el quinto mandamiento, que implica, sí, no quitar la vida, pero que Jesús lo extiende también a no despreciar al hermano, a no burlarte de él, a no ofenderlo, a no hacer esas cosas que hacen insufrible su vida? Cosas como la mentira, como la burla, el desprecio, la humillación, la calumnia, la difamación, la murmuración, el juicio temerario, el regaño desproporcionado, la manipulación, la amenaza, el chantaje emocional. Son cosas que no matan, pero que hacen que quieras morir. Y digo, también depende mucho quién las recibe. Hay quienes después de esto, pues logran sanar la herida y hacerse más fuertes. Pero hay otros que buscan la muerte. Y podrás decir que son débiles, que son cobardes, pero también aquellos que le hicieron insufrible su vida en vez de ayudarle, también ante Dios son responsables. Pero tampoco hace falta hacer algo activamente como para faltar a este mandamiento. Así como no siempre se precisan balas o pistolas o algo con que golpear para provocar dolor. También con nuestra indiferencia. También con el pecado de omisión de hacer sentir a la persona ignorada, hacerla sentir que no vale, que ni siquiera existe, que es tan poca cosa que no se merece ni nuestro desprecio. Cuando pasamos indiferentes a la necesidad de alguien y no mostramos un mínimo de compasión, cuando somos incapaces de prestar un momento de nuestra atención, o cuando castigamos con el látigo de nuestra indiferencia para muy sutilmente hacerle sentir a esa persona que no vale nada, eso, quieras que no, es otra manera de matar. Y bueno, si el ser humano es tan astuto para inventar maneras de hacer sufrir al prójimo, ¿no podríamos aplicar ese ingenio para encontrar maneras de ayudarle, de sanarlo, de integrarlo, de hacerlo feliz? Y yo espero que tú, cristiano, encuentres esas maneras y las apliques hoy mismo. Y no te des por bien servido por el hecho de que no has asesinado a nadie, para que así ya pienses que cumples el quinto mandamiento. Recuerda que hay muchas otras maneras de matar sutilmente, de matar las ilusiones, de matar el espíritu que hace a una persona vivir. Tampoco te permitas eso, y no estarás cumpliendo el quinto mandamiento simplemente cuando omitas esas acciones, sino cuando realmente estés haciendo algo que haga mejor la vida de los demás. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.